Ana Griselda, ¿cómo estás? Bueno, espero que Muy aprendamos hoy bien, mucho. gracias. Es una web conferencia bastante interesante. Como les prometí, va a haber un componente de inteligencia artificial al final que les va a ayudar muchísimo, pero para que lo utilicen muy bien. Esto es algo muy importante, porque a veces utilizamos la inteligencia artificial es para copiar y pegar. Y ese no es el objetivo. Porque el día que ustedes tengan una prueba técnica, dicen, uy, ¿cómo así? Ahí sí sabemos quién es quién. Entonces, importante que realmente aprendamos el día de hoy harto. Vamos a dejar las preguntas al final. Después de esta tengo otra web conferencia, entonces voy a ser muy puntual. Por eso voy a iniciar en este mismo momento. Voy a compartir pantalla, me permiten un segundito. Me dicen cuando ya vean la presentación, ¿ya la ven? Pregunto. Ya se ve, ya se ve. Muy bien. Antes de iniciar la parte temática, voy a hablar de la tarea. La tarea tiene el aspecto, como lo dice tarea 3, componente práctico y prácticas simuladas, porque vamos a trabajar realmente ya sobre entornos de desarrollo en los cuales ya ustedes van a hacer lo que es la realidad de la vida empresarial, que eso es algo muy importante. Entonces, fundamental, pues cada punto de esto hay que hacerlo muy bien. Voy a dar unas recomendaciones importantes que ocurrieron en la tarea 2. Por ejemplo, muchos participaron en el foro y al ingeniero Johan también le pasó y realmente participan en el foro, pero en el foro del grupo, el foro del curso, más no en el foro de la tarea. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es importante participar en el foro de la tarea. Porque yo califico es en el foro de la tarea, en el foro del grupo o del curso, es como para cosas generales, pero cada uno de ustedes debe participar en todas las tareas, es en el foro de la tarea. Y no hacer unas participaciones de 2 o 3 renglones o decir, como les decía anteriormente, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero y le complemento en 2 renglones. No, no, eso no es una buena participación. Es importante tampoco pues extendernos, algo muy puntual, pero muy interesante que ustedes puedan aportar a sus compañeros y más que hay trabajo colaborativo. Lo otro es que me trabajan en los trabajos, digamos, en las tareas colaborativas, pero me ponen ese link, no, tiene que evidenciarse ahí su participación. Otra cosa es que después recopilen esa información y la llevan después a el proceso final de hacer la presentación. Entonces, esto es importante. Dentro de la tarea 3, como estamos observando, componente práctico y simulado, vamos a mirar en qué consiste. Pues básicamente, como lo dice, vamos a hacer este proceso, implementar soluciones con algoritmos en el lenguaje seleccionado. En este caso, vamos a aprender Python. Como les decía la sesión pasada, sé que aquí hay personas que ya lo están trabajando, que conocen mucho y para los que vayan a escuchar la grabación, pues de pronto ya trabajan en el tema, pero no sabrá que van a aprender. Entonces, yo lo arranco de cero, porque es lo correcto, están aprendiendo. No podemos pensar en que porque yo se tiene que llevarlo a otro nivel. No, tengo que pensar en que esto tiene una guía y todos estamos aprendiendo. Entonces, sé que hay aquí estudiantes muy buenos que de pronto conocen, entonces tienen que desaprenderse, ser humildes y ir en el proceso porque están aprendiendo para todos sus compañeros, que eso me ha ocurrido. Entonces vamos a utilizar pues la sintaxis de Python, muy importante tenerla claro, que vamos a aprender muchas cosas teniendo en cuenta lo que ustedes ya vieron en la tarea 2, la parte de los algoritmos, las variables, las constantes, todos esos temas que ustedes participaron y lo hicieron muy bien. Yo ya estoy en el proceso de calificación, veo que han hecho cosas muy interesantes. Entonces, digamos que la parte del componente práctico, pues se sobreentiende que hay que desarrollar en Visual Studio, que es la herramienta en la cual el IDE de desarrollo que vamos a trabajar, y vamos a configurarlo para que lo instalen en Python, que eso es la herramienta en la cual vamos a desarrollar. Vamos a hacer unas simulaciones guiadas, se ejecutarán las tareas, todo lo demás. Los próximos días van a ver, se va a enviar un correo para el CIPA para que el ingeniero Johan los refuerce en cosas ya puntuales, así como ocurrió con la Tereos, que lo hizo muy bien. Entonces aprovechemos para la próxima ya cosas muy puntuales en que tengan duda. La idea mía es llevarlos a un contexto que ustedes puedan
desarrollar muy buenas cosas. Digamos, dentro de los recursos, pues ya les decía, vamos a trabajar con Visual Studio, vamos a trabajar con Python. Hay que hacer en esta sección, hay que hacer la instalación en un trabajo colaborativo. Tiene como objeto comprender los conceptos como la instalación, las variables, los tipos de datos, los operadores, así como hicieron en la tarea anterior, pero enfocadas en Python. Entonces, cada estudiante elige el tema y participa en el foro. Recuerde, de nuevo les reitero, en el foro de la tarea, de la actividad, para que yo les pueda calificar y no en el otro foro, porque me decían, profe, me mandaban correo, usted no me calificó. No, pues que yo no califico allá, yo califico es en el foro de la tarea. Entonces, hay que generar argumentos propios, hay que utilizar en el documento, que es que se acuérdense, un documento cada uno de ustedes con el link general de lo que generaron al final, que acuérdense que hay que hacer una diapositiva en los software Canva, igual que hicimos en la tarea anterior, con Canva, con Emails, Prezi, Genially, que tenga su portada, tenga el link de desarrollo. Algunos mandan simplemente el link, no colocan portada ni nada y no están haciendo las cosas bien porque hay que utilizar las normas APA para el trabajo y esto es importante que lo tengamos muy claro en el desarrollo. Adicionalmente, pues viene el trabajo individual. Al igual que la tarea 2, pues hay que hacer un desarrollo de unos ejercicios que son muy sencillos. Si ponen mucha atención aquí a la tarea va a ser muy sencillo hacerlo, es algo muy interesante. Si ustedes ponen esa parte intuitiva de analizar, entender, y lo que yo les decía en el desarrollo de un programa, qué me dan, qué me piden y cómo lo hago, y no empezar al revés. Eso es algo importante. Deben entregar en este formato el de los desarrollos de los ejercicios que se van. Todo lo demás muy parecido a como se hizo la sesión pasada, pero ya se van a entregar los ejercicios .py, que son los desarrollos de cada uno del grupo seleccionado en Python. ¿Cuál es ese grupo de desarrollo para el trabajo individual? Vamos a hacer, y voy a premiar a los que están hoy en sesión, así como es el corte pasado. Cada uno vamos a desarrollar de punto uno que otro ejercicio. Entonces, los que sean favorecidos, al azar, dicen, yo escojo este grupo porque el profe ya me ayudó a hacer un ejercicio de ese grupo, porque los que están aquí en sala, pues se van a beneficiar. Los que van a escuchar el video, si ya lo seleccionó un compañero, los que estaban aquí en sala, ese grupo de ejercicios, pues ya no lo puede hacer porque tiene que ser uno del grupo seleccionado. Entonces aquí tenemos que el grupo uno dice realizar el siguiente ejercicio, donde vamos a utilizar las condicionales if else, que eso lo vamos a ver hoy, basado en una tabla. Aquí está la otra tabla, tienen que leerlo muy bien. Realizar el siguiente ejercicio, creo que ustedes muchos ya lo abordaron, ya han mirado. Aquí está cada uno de los grupos de ejercicios que ustedes tienen que desarrollar. Hay que leerlo muy bien, analizarlo y como les dije, al final, con el apoyo de la IA, él les puede ayudar a explicar, por ejemplo, un ciclo, en qué consiste y cómo lo puedo plantear el ejercicio como ayuda. No para hacer copy-paste. No, mis estimados estudiantes. Es el peor error cuando nos estamos metiendo. Y hoy en día, y quiero ser claro, yo soy ingeniero de hace más de 30 y pico de años, quiero ser muy claro. Hoy en día, la inteligencia artificial nos puede llevar a otro nivel muy buenos o mediocres. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. ¿Por qué? Porque esto se está usando en el día a día y ustedes tienen que ser muy buenos en desarrollo, en lógica y apoyados en la IA. Entonces, eso lo vamos a ver al final. Muy bien. Eso ahora quería comentarles de la tarea. Vamos a iniciar ahora sí en forma, porque el tiempo es corto, la presentación. ¿Ahí están bien? Pregunto. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Sí, profe. Entonces, vamos a iniciar, como les dije, somos yo como director, el ingeniero Felipe Ortiz. Voy a apagar la cámara mejor porque de pronto nos va a generar cierta interferencia. Permítame la apago. Y como les decía, importante, las preguntas que se generan las hacemos al final, todo al final. Voy a hacer algunas preguntas puntuales. Las demás las resolvemos en el foro o ya me contactan en la mañana por Team, como lo han hecho muchos, o al ingeniero Johan Manuel, que es la persona de cada grupo que corresponde. Yo tengo mi grupo de estudiantes y él tiene su grupo de estudiantes y cada uno se da respuesta. Más no quiere decir que yo no les responda a ustedes con el mayor gusto. Entonces nos vamos a
de resolver la tarea 3 a la explicación completa del concepto. Vamos a mirar la agenda del día de hoy. Dentro de la agenda vamos a ver los siguientes elementos. Vamos a una introducción a la programación Python rápida, lo que es la historia, además, cómo se instala y se configura el Python, porque también es importante. De pronto muchos ya lo hicieron, otros no lo han hecho. Vamos a mirar de nuevo los temas de variables, constantes, tipos de datos en Python. Vamos a mirar tipos de datos, operadores. Por favor, apagamos el micrófono. Creo que alguien prendió por ahí el micrófono. Es tan amable, muchas gracias. Vamos a ver lo que es las condicionales y vamos a mirar la IA como apoyo al desarrollo. Eso es algo nuevo, ¿no? O sea, esto no está contemplado, pero veo yo como director de ustedes, veo la necesidad de que lo usen bien, porque muchos de pronto lo están utilizando mal. Otros de pronto ya han trabajado esto y lo hacen muy bien, pero están aprendiendo, como les decía hace un rato, cosa que si hacen un día una prueba técnica como desarrolladores, les vaya bien y sean exitosos en su desarrollo profesional y obtengan muy buenos, digamos, ingresos con un buen desarrollador. Muy bien. ¿Qué es lenguaje Python? Vamos a iniciar con este tema, perdón, prendo activo aquí el puntero. ¿Qué es el lenguaje? Ya lo hablábamos adicionalmente, como retomando el tema. ¿Qué hace un lenguaje? Pues podemos decir que es como un idioma, trabajamos una máquina o algo natural. Tenemos que son importantes en estos temas del lenguaje, el alfabeto, el léxico, la parte sintáctica, la semántica. Porque si ustedes de pronto pueden tener lógica, pero si no tienen claro la sintaxis o el alfabeto o la semántica, pues el lenguaje no va a ser claro en el desarrollo. Hablamos que el alfabeto, pues es un conjunto de símbolos utilizando palabras. El léxico, también conocido como diccionario, conjunto de palabras que el idioma ofrece, es importante. Entonces, hay un léxico que ustedes van a aprender para desarrolladores en diferentes lenguajes. En este caso, van a utilizar Python. La sintaxis, pues vamos a utilizar en sintaxis un conjunto de reglas formales o informales escritas o interpretadas intuitivamente, como lo dice el contexto. Y la semántica, conjunto de reglas que determinan si una frase tiene sentido. Entonces, no es lo mismo en ciertas codificaciones de un lenguaje que en otro. Entonces, ustedes pues tienen la lógica, pero hay que tener cuidado con esa semántica, esa sintaxis, ese léxico, ese alfabeto, que es importante que lo tengamos muy claro. Entonces, todos los, digamos, los humanos necesitamos de un lenguaje. Es importante porque nos podemos entender. Las computadoras también, pues, para su interacción, pues necesitamos de ese lenguaje. Después se puede convertir ese lenguaje, según el caso, un lenguaje de máquina. Este es un lenguaje que va a ser interpretado y es más sencillo, un lenguaje natural, que es lo que buscamos, como hicimos con PSI, con ese tema de los lenguajes naturales, que fue la parte algorítmica que hicimos. Entonces, digamos que en nuestro caso vamos a tener un desarrollo en un programa bajo lenguaje de alto nivel, en un código fuente, que es un lenguaje que ustedes van a aprender, que van a entender. Entonces ahí viene lo que una vez se desarrolle ese código, pues va a ser ejecutado desde un computador. Entonces es importante que lo tengamos. Y ese se llama un archivo fuente, que es lo que ustedes me van a entregar en el desarrollo, que es el formato .py, así como entregaron en la parte algorítmica el extensión .psn, que es el lenguaje para el PSI. Digamos que en el proceso de transformación de un programa escrito en lenguaje de programación de alto nivel como Python, como lenguaje de máquina, implica varios pasos fundamentales. Entonces, este proceso pues lo va a gestionar por herramientas como intérpretes o compiladores según el caso. Vamos a mirar algunas explicación de cada paso relacionado con Python. Primero, lenguaje de alto nivel, lo que significa una sintaxis que está diseñada para ser fácil y comprensible para los humanos. En nuestro caso, ustedes como futuros desarrolladores fuertes, los ordenadores no entienden este tipo de lenguaje directamente, ya que los procesadores solo pueden ejecutar el lenguaje de máquina o código binario, que consiste en instrucciones codificadas de ceros 1. Entonces entramos a un intérprete y un compilador. Entonces, para ejecutar los programas escritos en el lenguaje de alto nivel como Python, ojo con esto, es necesario convertir el código a un formato que la máquina puede entender. Aquí es donde entra el juego de los intérpretes y los compiladores.
Entonces, si hablamos de un compilador, toma el código fuente, el programa escrito en Python, y lo traduce completamente a código de máquina. Esto ya lo hace la máquina como tal, antes de que se ejecute el programa. Este proceso es común en lenguajes como C, C++, etc. En el caso de Python, el interpretador, lo que significa que no se compila, ojo con esto, directamente en código de máquina. En su lugar, utiliza un intérprete, ojo con esto, el intérprete, que traduce el código línea por línea a un formato que puede ser ejecutado. Esto tenemos que tenerlo claro. De los intérpretes en Python convierten el código en un formato intermedio conocido como bytecode. Eso es importante a nivel de que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. No simplemente es programar, sino que dicen, yo sé que me va a hacer mi lenguaje interpretado, no compilado. Yo trabajé muchos años en programas de compilador como COBOL, trabajé C Sharp, C++, ahorita en lenguajes de programación estamos viendo C Sharp dentro del curso que muchos de ustedes de pronto lo van a ver. El tercer paso es el proceso en Python de código de lenguaje de máquina. El proceso de transformación de un programa en Python es algo que la máquina puede ejecutar, implica varios pasos. Entonces, como les decía, conversión a bytecode, escribes el programa en Python y lo ejecutas. Entonces, el código fuente, pues como les decía hace un rato, el archivo que me van a entregar, el archivo PY. Recuerden que esos programas deben probarlos, analizarlos, no me van a entregar errores. A veces me entregan errores. Otra cosa, antes de que se me olvide, aquí haciendo un paréntesis, hablando de lo que me entregan. Si me entregan, por ejemplo, un link del trabajo colaborativo, me entregan link sin permisos, con errores. Revisen todo lo que entregan porque me están entregando y se pierde tiempo. Y cuando califico, pues quedan con notas bajas, así han hecho las cosas bien. Y yo les escribo, pero a veces se dan cuenta de que cometieron el error cuando ya se ha cerrado la tarea. Entonces están pendientes de las calificaciones. Hago esos paréntesis ahí cuando me acuerde porque es importante. Bueno, continuemos. Digamos que ese archivo PY es traducido por el intérprete Python en un formato intermedio llamado bytecode, como les decía, como conjunto de instrucciones más cercanas a la máquina para que pueda entender, pero no es un código de máquina directo, es importante. Entonces el archivo Python, PY, se convierte en un archivo bytecode y lo ejecuta, que es el .pyc. Fíjense la diferencia entre PY y PYC. Ustedes me entregan es el PY, pero el computador por dentro utiliza el .pyc. La ejecución en la máquina virtual Python, la PMVM, este bytecode general no se ejecuta directamente en el hardware del ordenador, en este caso, sino que es interpretado por la máquina virtual. Es importante como estos elementos, estos TRI. Como punto C, la interacción entre el sistema operativo, en nuestro caso Windows, Mac, lo que ustedes tengan. Finalmente, el código bytecode interactúa con el sistema operativo que traduce esas instrucciones al lenguaje de máquina para que el procesador, ojo, pueda ejecutarlos, aunque Python no se compila directamente al lenguaje de máquina, su flujo de ejecución involucra múltiples niveles. En estos temas es importante, como es bastante teoría, hay que leer muchos conceptos que son fundamentales que ustedes los tengan claros. Cuarto, ventajas y desventajas del enfoque interpretado. Pues tiene unas ventajas. No necesitas compilar el programa cada vez que lo ejecutas, que es tiempo a veces, lo que facilita prueba y depuración. Lo hace que es interesante que sea la portabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo código Python puede ejecutarse en diferentes plataformas, Windows, Mac, Linux, que eso es algo muy bueno, sin modificaciones, siempre que tenga un intérprete Python. Fíjense que es una gran ventaja. Por eso es que Python, si ustedes se vuelven muy buenos en Python, se colocan en otro nivel, porque es lo que la analítica, la realidad aumentada, la analítica de datos, el machine learning, muchas cosas están girando en torno a Python. Python ha ido desplazando, yo he visto muchos años Java, ha ido desplazando en cierta medida en ciertos conceptos fuertes a Java. Sin embargo, Java en ciertos lugares es muy fuerte, pero en ciertas cosas Python se ha puesto como a la vanguardia de estos desarrolladores. Desventaja, los programas que interpretados suelen ser más lentos, sí, pueden en algunos casos, en comparación con los programas compilados directamente en lenguaje de máquina, ya que hay una capa adicional, lo que hablamos hace un rato, que interviene en la ejecución.
Bueno, ya esto lo vimos, que es Python, lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, orientado a objetos. El nombre de Python pues, fue guiado por este señor Guido van Rossum. Y digamos que Monty Python fue siendo un grupo de comedia británico que nació a raíz de eso. Y Guido era un gran fan del programa de televisión Monty Python in Circus, que eso fue en los años 70, imagínense cuántos años. Es como historia general, ¿no? Cuando estaba desarrollando el lenguaje en los 80, buscaba un nombre que fuera corto, único y fácil de recordar y le colocó el nombre Python. Esto es como, perdón, como cultura general, para que lo tengan como claro. Este señor fue el creador de Python. Una de las características es el hecho que en realidad es el trabajo de una persona, que es algo interesante. Grandes lenguajes de programación son desarrollados y publicados por grandes compañías que emplean muchos profesionales. Y miren que este señor, pues eso ha evolucionado, fue ese precursor de esto. Muy bien. Miremos, ¿cuáles son los objetivos de Python? Este señor Guido definió sus objetivos como un lenguaje fácil, intuitivo, poderoso como los principales competidores, de código abierto, que eso es algo muy valioso, o sea, no hay que pagar por el uso. Para cualquier que pueda contribuir a su desarrollo está disponible. El código es tan comprensible como el inglés, perdón, adecuado para tareas cotidianas, permitiendo tiempos de desarrollo cortos. Vamos a mirar el tema de instalación. Hay todos me imagino que hicieron de la guía y han mirado, hay que descargar el Visual Studio Code, ahí lo pueden descargar. Y una vez esté instalado el Visual Studio Code, hay que hacer unos procesos que ya les voy a explicar. Dentro del Visual Studio Code, aquí en el lado derecho, en esta parte, en estos cuadritos, son las extensiones. Ustedes le hacen clic aquí y aquí van a escribir Python una vez que esté instalado. Obviamente que hay que hacer unos procesos que les indico, pero esa es la forma de Visual Studio de activar el Python. Aquí les aparece Python y aquí en esta parte le dicen install y él empieza varias librerías van a instalar ahí para que les funcione. Ustedes miran las que estén con el símbolo de Python para que las instala, que tienen ciertas ventajas para hacer seguimiento, algunas extensiones para hacer que el código sea más visual en en ciertas estructuras, bueno, una serie de librerías importantes. Y aquí mismo se instalan otras librerías de desarrollo diferentes a Python que uno quisiera usar. Digamos que una vez que uno escoge el lenguaje, hay que mirar qué requisitos, una serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta para el desarrollo del lenguaje. Hay que descargar adicionalmente el Python. Ustedes le van en Google, puede escribir Python Download y descargan la última versión que esté disponible. Yo descargué Download Python 3.1017. Pueden estar nuevas versiones, aunque no se recomienda instalar la última, porque a veces están en pruebas y puede tener problemas. Yo recomiendo la anterior a la última. Importante esa descarga. Esa descarga la pueden hacer y una vez instalada, cuando está en ejecución, uno ejecuta una vez que se descomprime el archivo, descargan y imprimen, es digamos la forma como ustedes puedan visualizar la instalación. Yo le digo Python, le ejecuto acá y en esta parte aquí donde estoy señalando hay que decirle el path porque hay unas variables de entorno que hay que configurarle para que el Python funcione en forma adecuada en Visual Studio. Esto es importante. Aceptan los términos de referencia, siguiente. No tiene mayor ciencia. Como les dije, algo importante para que no tengan problemas a iniciar el path de la versión para que él tome las variables de ambiente para que se comporte de una forma adecuada el Visual Studio Code en sus ejecuciones y en ciertos procesos que tienen que desarrollar, no solamente de pronto en esta materia, sino en un futuro en otras materias o en su trabajo como tal. Entonces, una vez que ya se instaló el Python, ahí sí yo ya activo las extensiones, que son importantes. Entonces, se activan las extensiones, como les dije, el punto 1 entran acá, el punto 2 aquí digitan Python, punto 3 lo instalan. Cuando esté instalado aquí en el punto 3, si ya queda instalado, aparece si lo quiere desinstalar, quiere decir que ya lo instaló. Y busquen todas las extensiones que estén disponibles según desde exploración, extensión pack, bueno, las que ustedes consideran con este símbolo. Esa es la forma correcta. Si yo voy ya, perdón, aquí hago paréntesis.
Si yo voy acá ya al Visual Studio Code, aquí ya lo vemos en la realidad, yo le hago clic aquí y yo escribo Python, mire, yo aquí arriba escribí Python al lado izquierdo, y aquí ya, si yo hago aquí, por ejemplo, en el Python como tal, mire que aquí ya me aparece que está instalado, el debugger también ya está instalado, el Python también está instalado, Python Extension Pack Python, el Pilans, algunas extensiones están instaladas. Eso es básicamente, pero recuerden que previo a ello tuve que haber instalado el Python como tal, el programa Python, para que coja las extensiones y funcione en forma adecuada. Esa es la forma correcta. Si tienen alguna pregunta al final de la web conferencia, les resuelvo. O aunque en los CIPAS, pues ya se supone que este punto debe ser subsanado, ya son cosas de desarrollo. Muy bien, continuemos. Vamos a mirar cómo funciona Python. Cuando ustedes van a Python, el Visual Studio que voy a cambiar aquí de pantalla, ustedes llegan acá, pasan acá nuevo, y aquí en la parte superior crean un directorio, acostúmbrense a crear un directorio importante donde ustedes dejen sus tareas. Aquí tengo un directorio en su computador, van aquí y le dicen Open Folder. Hay muchas formas, recuerden que hay otros IDE, no quiere decir que ustedes van a utilizar solo Visual Studio. Yo recomiendo este porque es el estándar y el que está mostrando para que pueda resolver inquietudes, porque si ustedes me trabajan en otro IDE, pues yo no le puedo dar respuesta porque no lo conozco. Hay muchos IDE, hasta en la nube, pero es importante que ustedes utilicen un IDE, en este caso manejemos un estándar. Entonces yo creo mi carpeta, creé tarea 3 y aquí creo mis carpetas donde esté el código. Selecciono la carpeta, en este caso seleccioné tarea 3 y aquí tengo ya, voy creando mis desarrollos. Una vez aquí en la carpeta le digo aquí arribita, dice nuevo file y le digo clic y ahí me crea el proyecto. Por ejemplo, programa 1. Le digo programa 1.py. Enter. Y aquí en esta parte, como ven, ya queda programa 1.py y empiezo a crear el código. ¿Cuál código? Pues el código que vamos a identificando, vamos a ir conociendo. Por ejemplo, aquí ya vemos algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a iniciar. No me va a poder crear código en las web conferencias, no creo código desde cero porque me demoro digitando, es mucho tema. En los CIPAS, aprovechen al ingeniero Johan y él les va a ir creando código, le van preguntando por qué le gusta mucho este tema. Entonces, y él es muy conocedor de estos temas, entonces él les va a colaborar también a reforzar estas temáticas. ¿Correcto? Entonces, si miramos acá, vamos a instrucción, vemos unas instrucciones básicas. Por ejemplo, yo le digo una sintaxis print. Mi nombre es print, print soy docente, print mi nombre es Python, print Felipe Ortiz. Entonces, en la parte de abajo de la interfase del IDE aparece la consola. Aquí uno le puede decir aquí terminal y nueva terminal, si yo quisiera una terminal. Pero si no estuviera acá, sino así, y yo le hago aquí en la parte superior derecha, Run Python, yo le hago aquí y él inmediatamente me abre la terminal y me ejecuta el código que digité en la parte superior. Entonces, por ejemplo, mi nombre es lo que está entre la cadena de caracteres, la sintaxis con la instrucción print. Si yo le digo print, paréntesis, le estoy diciendo que me imprime una línea en blanco, mire, con esto imprime una línea en blanco. Después imprimí soy docente y me imprimió soy docente. Después le digo print, mi nombre es Python. Y por último escribí print Felipe Ortiz, que es mi nombre. Es un primer programita sencillo. Tiene cuántas, 5 líneas de impresión. Y lo que está haciendo con la sintaxis print es mandando a la consola 5 líneas de impresión, incluyendo una línea en blanco. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es básicamente lo que haría en ese proceso. Básicamente. Sigamos. Entonces, a la pantalla. Muy bien, esto fue lo que hicimos dentro del primer bloque del ejercicio. Puedo escribir hola mundo, que es el ejercicio normal. Pero antes de entrar a toda esa sintaxis, vamos a ir paso por paso entendiendo las funciones más importantes dentro del desarrollo de Python. Las funciones print, input y entre otras. Y hay elementos dentro de esas instrucciones
que son los argumentos de las palabras, que son palabras clave. Entonces, por ejemplo, se estableció como la función print separa los argumentos generados con espacio. Entonces viene print y vienen los argumentos. Este comportamiento, pues, es el argumento de la palabra clave que puede ser o es denominado como separador. Entonces, si el argumento, por ejemplo, mi nombre es Python, tiene un separador guión. Entonces, si yo le digo print, entre comillas, mi, coma, nombre, coma, es mi, etcétera, etcétera, la salida va a ser, pues, por el hecho de colocar coma, el guioncito, mi nombre es Python, que es una forma de argumentar. Print, mi nombre es Python y la salida va a ser mi nombre es Monty Python. Es la forma como yo utilice los caracteres. Hay, digamos, aditamentos adicionales, por ejemplo, como el backslash que me está diciendo que en esta línea imprima la línea, pero que me haga un salto de línea adicional. Entonces hay que entender los argumentos claves de las palabras cuando mande una línea de impresión. Ahora, hay literales en los datos en sí mismos. Los literales en programación, y en este caso en Python, son los datos directamente representados en el código. ¿Qué quiere decir esto? Que son valores escritos directamente en el programa, como números, cadenas de texto, datos booleanos, o sea, verdadero o falso. Y son valores, digamos, estos valores no necesitan de ninguna operación. Generalmente simplemente están escritos en el código actual. Entonces, los tipos literales que ustedes ya los trabajaron en PSAIN representan valores numéricos como los enteros, que son valores para capturar valores sin decimales, los flotantes, que tienen una parte decimal, los literales o cadena, que son de tipo string, que son secuencia de caracteres, que ustedes los trabajaron, que van entre comillas, simples o dobles, que es algo importante. Entonces, si miramos, por ejemplo, si uno va a trabajar, que eso lo vamos a ver en la siguiente tarea, literales como listas, tuplas o diccionarios, tenemos que literales, por ejemplo, 10 es un literal entero, el 3.14 un literal flotante, literal de cadena de texto, hola, ¿sí? Perdón, escojo aquí el puntero para ir señalando. El Python, que va entre comillas sencilla, también es un literal de cadena. Entonces tenemos dos literales. Y las literales de colecciones o famosas estructuras de datos, que eso es un tema muy interesante, las estructuras, porque hay dinámicas y estáticas. En este caso son estructuras estáticas, las listas, las tuplas, ¿sí? Que aquí la diferencia entre ellas es que llevan paréntesis cuadrado, las listas y las tuplas entre paréntesis. Esto es un tema muy interesante, la tarea 4. Después viene un literal de diccionario, que fíjense que viene entre corchete, viene entre comillas un literal de cadena donde dice nombre separado en dos puntos y va a ser Ana, coma, viene otro literal de cadena de texto con un literal, en este caso entero, que es 25, para formar un literal de diccionario. Es tan interesante. Les adelanto un poquito, esto es lo que vamos a trabajar, algo muy importante, las famosas estructuras. Muy bien, tenemos más ejemplos de literales en programación. Por ejemplo, si yo le digo x es igual a 5, es de tipo entero, y es 3.14, literal flotante. De cadena, mire, saludo. Ya le asigné a una variable la palabra saludo, que es un literal de cadena, donde cadena va a ser, en este caso, la variable saludo va a contener hola Python, cosa que si yo quiero imprimir saludo, pues yo le diría print saludo para que me imprima hola Python. Literales booleanos, importante, donde son verdadero o falso, true o false, literal booleano, donde la variable le asigno a ese estudiante, le estoy asignando verdadero. Tenemos literales de colección, literales como en este caso una tupla, literal de, perdón, una lista, porque entre paréntesis cuadrado, las tuplas van entre corchete, y es números, tenemos persona, que es un literal de diccionario, como lo hicimos ahorita, y cómo se mostrarían las literales con el print. Si yo mando esta línea de impresión, si ustedes observan, en la parte de abajo, pues me va a mostrar los datos de los literales. Entonces, ¿qué es X? 5. ¿Qué es Y? 3.14. ¿Qué es saludo? Hola Python. ¿Qué es estudiante? True. ¿Qué es números? 1, 2, 3, que es la
la lista, y qué es persona, un diccionario que lo estamos observando acá. Ya aprendieron con este escenario cómo manejar los literales y cómo mostrar los datos. Ya si hay operaciones aquí dentro de los ejercicios o condicionales, vamos a aprender, pero ya sabemos cómo mostrar los datos. Ahorita vamos a ver es cómo capturar los datos desde pantalla. Muy bien, no se puede, digamos en este caso, elegir un valor correcto si algo de conocimiento adicional. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado qué significa cada valor. Si yo imprimo, miren esto tan delicado. Si yo imprimo el 2 entre comillas no es lo mismo que el 2 entre comillas, porque el 2 entre comillas es como si fuera un literal de texto porque está entre comillas de carácter. Son cosas que debemos que tener mucho cuidado en este punto. Tenemos los puntos flotantes para manejo de cadenas de caracteres. Perdón. Entonces tenemos el punto flotante, en este caso 2.5 o menos 0.4, que son puntos flotantes que están separados por punto. Muy bien. Digamos, aquí vemos cómo puedes imaginar el valor de 0.4, puede ser escrito en Python como 0.4 o .4 o 4.0, que es otra cosa. Ten cuidado con eso. Se puede escribir también el 0.4 como .4 o el valor de 4.0 puede ser escrito como 4.0 o 4 puntos, como depende como usted lo maneje. Esto no cambiará su tipo ni su valor. Importante es este tipo de situaciones. Tenemos los entero versus punto flotante, el 4 con o 4.0. Entonces hay que tener claro cuánto se utiliza un entero, cuándo se utiliza un punto flotante, porque necesito manejar decimales, que esto sí es float, o si es integer, o si depende, depende del caso. Muy bien. Digamos que miramos ahora valores en los cuales son muy grandes. Entonces, donde hay variables que están 3 por 10 a la 8. Por ejemplo, el ejemplo de la velocidad de la luz. La letra A también utilizada la letra minúscula, que es la palabra, proviene del exponente, lo cual significa que por 10 a la n potencia. Es el exponente, el valor después de la e debe ser un valor entero. Y la base, en este caso, es el valor de la e, puede o no ser un valor entero, que son elementos importantes para valores muy grandes, como vemos acá, 3e a la 8, 3 a la exponente 8, que es algo importante, a la décima potencia, a la octava potencia. Cadenas. Entonces, si hablamos de cadenas, como les decíamos hace un rato, pues va entre comillas para expresiones de carácter muy importante. Los valores booleanos, como les dije, si son true o falso, es importante que los tengamos en cuenta cuando es un valor booleano, cuando necesito hacer una validación. Entonces Python es repetir, digamos, en el caso de que dos valores booleanos tienen denotación estricta en Python, como true o false. No puede haber otros, sino true o false. Entonces, importante ese tipo de situaciones. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, aquí en el caso, ¿cuál sería el resultado del siguiente fragmento? Si yo le digo print true mayor que falso o true menor que false, ¿qué va a salir? En el primer caso va a salir true y en el segundo parte falso, segundo código, que es algo importante. Muy bien. Tengamos en cuenta algunos elementos de los operadores. Recordemos los operadores básicos para desarrollar, que ustedes lo hicieron en la tarea anterior, como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Todo esto ustedes lo debieron hacer porque hicieron sus ejercicios y sus aportes en los foros. Y vemos la importancia de los operadores para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, división entero, módulo, resto, que es la división de 2, de exponente, y la forma de utilizarlo. Por ejemplo, si yo le digo 5 más 3, 8, en programación en Python igual, con la expresión la cual se utiliza como hablábamos los literales, 5 menos 3, 2, 5 por 3, 15, 5 dividido 2, 2.5, 5 división entera 2, módulo el resto que llamamos 5 módulo 2, 1 y exponente 5, 5 exponente 2, 25. Entonces, eso es importante, los operadores, cómo se asocian y cómo se trabajan esas operaciones que ustedes trabajan normalmente. Importante. Entonces, si vemos un ejemplo claro acá, si yo defino dos variables, a igual a 10, b igual a 3,
y hago las sumas, normal, no tiene, fíjense que con respecto a lo que ustedes vieron en el algoritmo, es lo mismo. Suma es igual a más b, resta es igual a menos b, división es igual a menos dividido b, el módulo es a módulo b, y si yo le digo printf, la forma de formateo de la suma, miren, para que me ubique la información, y le digo suma, miren, corchete, para poder hacer esto, resta, división, módulo, para que me muestre de esta forma los resultados. Entonces, si ya sabemos la operación de suma, pues me va a dar 13, la resta 7, la división me da 3.3333, porque, pues, y ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa aquí que no defino el tipo de dato? Resulta que Python es una de las bondades, él asume el tipo de dato de acuerdo a la operación que se está adicionando en este momento. Ahorita les voy a ampliar un poco este punto, porque muchos dicen, pero no definieron el tipo de dato y funciona. Sí, señores, esto es algo muy interesante que Python nos permite hacer. Entonces, fíjense lo sencillo de hacer una operación matemática y la forma de visualizar con esta instrucción que nos permite formatear de una forma adecuada los resultados. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, en este caso, operadores aritméticos de exponenciación con el signo asterisco asterisco, el doble asterisco. Entonces, si yo le digo print 2 elevado a la 3, me da 8. Pero si yo le digo print 2 elevado a la 3 punto, me da 8.0. El hecho de ponerle el punto pues, implica que me va a colocar punto 0. Y si yo le digo 2 punto elevado a la 3, me da 8.0. Y si yo le digo 2 punto elevado a la 3 punto, pues me da 8.0. Son elementos importantes de la exponenciación de la forma como los interpreta el lenguaje. Aquí vemos los resultados si lo llegáramos a ejecutar. También lo podemos hacer para multiplicación. Mire, si yo le digo 2 por 3, me da 6. Y si yo le digo 2 por 3 punto, me da 6.0. Y si yo le digo 2 punto por 3, me da 6.0. Y si yo le digo 2 punto por 3 punto, me da 6.0. El hecho de que le imponga un punto flotante implica que la salida va a ser con punto flotante. Importante, mire que son cositas fundamentales que ustedes tienen que aprender. Tenemos operadores aritméticos de división, la misma situación. 6 dividido 3 me da 2.0, en este caso cambia. Si yo le digo 6 dividido 3 punto, me da 2.0. En cualquiera de los casos me va a colocar 2.0. Fíjense qué tan interesante, pues tener estas cosas claras en la visualización de los resultados. Digamos, en este caso, como es el contexto, deberías poder observar que hay unas excepciones a la regla. Los resultados producidos por el operador de división siempre es flotante, para que lo tengamos como claro. Entonces aquí tenemos la división entera, mírenla, 6 división entera 3 me da 2, 6 división entera 3 puntos, pues me da 2.0 y así sucesivamente. Solamente en el primer caso queda entero, importante. Tenemos la de módulo, por ejemplo, 14 módulo 4, pues me da 2. Esto sí no tiene, se representa gráficamente el símbolo de porcentaje para sacar el módulo, que es importante que lo recordemos. Operador de suma, miren, print menos 4 más 4 menos 4 punto más 8. Entonces, el resultado no es sorprendente, el código revisa los resultados. Eso es algo que ustedes lo pueden hacer muchas pruebas para tener. Por ejemplo, print menos 4 o 4 punto menos 8 o print menos 1.1. Entonces, es importante. Operadores y sus enlaces. Exponenciación. Se repite el experimento, pero ahora con exponentes utilizando este fragmento. Si yo le digo 2 elevado a la 2 y eso elevado a la 3, los dos posibles resultados son. Entonces, 2 elevado a la 2 da 4. Ese 4 de esta primera lo elevo a la 3, me da 64. En este caso, 2 elevado a la 3 da 8. Y 2 elevado a la 8 me da 256. Fíjense la forma de los posibles resultados de la exponenciación, que lo tengan claro. Tenemos la lista de prioridades en los operadores. Importante. ¿Qué le hace primero? La suma y resta en caso de un ejercicio. Después de hacer la operación, hace el exponente, después hace multiplicación, división o módulo y por último, si es binario, operaciones más o menos binario.
Entonces, ¿cuál sería la salida si yo hago esto? 5 por entre todo esto, 25 módulo 13 más 100 dividido en 2 por 13, todo eso entre paréntesis, división entera 2. Si ustedes hacen la operación, debería dar 10, de acuerdo a este desarrollo de los operadores, que es importante del orden, que son las prioridades. Entonces, ¿cuál es la salida del siguiente fragmento de código? 2 elevado a la 4, 2 por 4 punto, y 2 por 4. Miremos. Entonces, fácil. 16, 2 por 4, 8 punto, y 2 por 4, 8, basado en lo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Ahí lo vemos, menos 2 dividido 4, 2 dividido 4, 2 módulo 4, menos 2 dividido 4. Miremoslo. Menos 2 dividido 4, menos 0.5, la siguiente 0.5, la siguiente 0, y la última menos 1. Para que lo tengan, esos ejercicios los pueden desarrollar, después miren la web conferencia y hacen la prueba. Como les dije, con el ingeniero Johan, pueden hacer prácticas, revisar, que la CIPA se trata de eso. Aquí trato como de conceptualizar en esta hora y media, 2 horas máximo, el tema para que ustedes puedan fortalecer todos los conceptos generales del desarrollo en Python. Recordemos un poquito el tema de las variables. Nos permiten codificar lo que ya vimos, las literales, cómo contengan los valores numéricos o de cadena, bueno, cómo funcionan. Y lo que les decía hace un rato. Y yo defino el tipo de dato, y usted les decía que en Python tiene esa gran bondad de que no necesito definir el tipo de dato. Es por esto que tengo aquí escrito. Dice, el Python no es necesario declarar explícitamente el tipo de una variable, ya que el tipado dinámico, ojo que esa es la expresión, el tipado dinámico permite que una variable cambie de tipo según el valor que se le asigne. Entonces eso es el famoso tipado. No todos los lenguajes lo pueden hacer. Por ejemplo, si yo trabajo en Java, sí o sí me toca incluir el tipo de dato, que es una gran bondad que ustedes la pueden aprovechar en el desarrollo de los ejercicios, para que lo tengan muy claro. Los nombres correctos de las variables, pues ojo con esto, que esto es importante. Hay que utilizar nombres mnemónicos. Si yo estoy manejando, capturando en el ejercicio el sueldo, coloque sueldo, no coloque A, ni coloque Pedro, ni coloque número, sino algo mnemónico, algo alusivo a la variable. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, mi variable, IT34, tasa de cambio, contador, días para Navidad. El nombre es tan largo como puede ser con errores, como dice un nombre muy largo de una variable y un guión. Entonces, ojo con esto, si una variable, hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, yo no le puedo meter caracteres especiales, tildes, ñ, no puede dejar espacios, no puede empezar una variable con número. Son condiciones importantes. En caso de tener una variable, el nombre de una variable, pues yo puedo hacer como hago acá, tasa raya al piso de cambio, ¿sí? Pero no puedo colocar signos ni caracteres especiales, digamos, porque pues no es lo lógico. Debe comenzar siempre con una letra. No, lo recomendable es que no contenga un espacio. Estos son buenas prácticas en desarrollo y nombres muy mnemónicos para que lo tengan muy claro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la variable es igual a 1, imprimo la variable y me da 1. Entonces si yo le digo print la versión de Python y hago una cadena donde estoy diciéndole imprímame, coloque esta, primero varía la variable 1, después le dije que la variable varía entre comillas, que es una cadena 3.7.1, que es una variable carácter acá. ¿Sí? Y fíjense que no le definí el tipo de datos, de acuerdo a lo explicado. Le digo print la versión Python, digo más y armo la cadena para que me imprima el texto y me imprima la cadena como aparece acá. Versión de Python 2.3.7. Me está imprimiendo lo que yo definí aquí en el programa. Vamos aquí cómo funciona. Si yo le digo que la variable inicialmente vale 1, la imprimo y después a esa variable le sumo 1, porque es numérica, entonces él me va a decir que vale 2. Entonces, si ustedes observan, la primera vez valió 1, ¿qué haría esto? Después hice la operación, le asignó a la variable, le asignó 1 y me imprime 2.
y aquí hago otro ejercicio. A es igual a 3, B es igual a 4, C a qué es igual a la operación que hacemos acá. A elevado a la 2 más B elevado a la 2 y todo eso elevado a la 0,5. Entonces aquí hago la operación. A es igual a 3, B es igual, y al final del ejercicio de la exponenciación del exponente de esto, me imprime el resultado de esta operación y el resultado va a ser 0,6, como vemos ahí. Entonces es importante, fundamental este tipo de ejercicio. Aquí el resultado, perdón, 5 para el caso de la variable C, como se observa acá en 6 segundos, 0,6 segundos. Ejemplo de asignación de la variable. Miremos. Carlos, variable de tipo cadena, edad, variable de tipo entero. Y miren que lo está aplicando automáticamente, el tipo de dato. Altura, 1.75, variable de tipo flotante. El estudiante true, variable booleana, e imprimo los resultados, como lo hicimos hace un rato, sin problema. Vamos a hablar ahora sí la función input, que ustedes la tienen que utilizar en los ejercicios. Muy importante esta función, porque esta función va a permitir que ustedes capturen los datos por pantalla. Entonces, si yo le digo, digamos en este caso, la función print es para que me muestre los datos por pantalla, pero la función input es capaz de leer los datos que fueron introducidos por el usuario y pasar esos datos al programa en ejecución. O sea, yo capturo los datos, que ahorita vamos a hacer un ejemplo, y sobre esos datos que yo le capturo, vamos a ejecutar los resultados y obtener unos resultados dependiendo la regla de negocio que yo haya definido durante el desarrollo del ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. Si yo le digo asignar 1 a la variable, y yo le digo la variable igual diferente, si la variable es diferente en este caso de 0. Entonces, si yo le digo, dime algo, vamos a hacer una captura, yo le digo input, entonces el sistema me va a decir, deme algo. En este caso yo le digité hola. Y ese hola se lo asigno a una variable llamada algo. Entonces yo le digo, imprímame el resultado y imprímame ese algo. Y yo le digo adicionalmente en serio, entonces yo le escribo, cuando yo lo ejecute, le digo dim. Y le digo hola, como lo hiciste aquí arriba. Cuando me imprima aquí el resultado me dice, hola, lo que yo le capturé a la variable algo. Y al final, como le dije, en serio, me imprimió en serio. Me está diciendo que dime algo y ese algo es hola. Fíjense lo interesante del input, muy sencillo, que es la captura, pero lo capturado se debe dejar en una variable que en este caso es algo. Y ese algo, como el hecho de que yo le capturé un valor alfanumérico, que es la palabra hola, pues me lo va a asignar a la variable. Importante. Muy bien. Aquí vemos el ejercicio, otro donde ya le estoy diciendo, oiga, insérteme un número. Aquí sí es importante, algo fundamental, cuando voy a capturar un dato, en este caso de tipo flotante. Yo tengo que decirle, ojo la sintaxis, input, inserta un número. Y me estoy diciendo que input para que el sistema me lo pida aquí arriba, como cuando yo lo ejecute, dependiendo del tipo de configuración que tengan en su Visual Studio Code, lo puede pedir aquí arriba o lo puede pedir abajo en la terminal como lo ejecutamos hace un rato. Entonces, si yo le digo inserte un número y le digo, fíjense que va entre paréntesis, el dato que le voy a digitar va a ser flotante, quiere decir que me va a aceptar valores con decimales y demás, valores grandes con decimales. Y ese valor queda en algo. Entonces, ¿qué pasa? Cojo ese algo y hago la operación que yo tenga que hacer, elevado a la 2, y lo mando a la variable resultado de ese algo que yo digité. Entonces, si yo capturé el 4, lo elevo a la 2 y el resultado lo imprimo. Entonces, print algo, que es el valor que yo capturé, al cuadrado es el resultado. O sea, muestra el resultado, el dato capturado en el input, que es algo que lo dejé aquí en esta variable, y a la vez me hace una cadena donde me va a mostrar al cuadrado es y me imprime el resultado que generó acá a partir de la operación. Importante, vuelvo y digo, si es entero, bueno, si es entero él lo asume por defecto, pero si va a ser flotante, hay que decirle float, importante.
ese tipo. Lo mismo si es un dato de carácter, lo asume. Entonces, fíjense que si yo capturé 2, me imprime 4 y el cuadrado es 4 por 4, 16 y me imprime el resultado. Elementos fundamentales dentro del desarrollo de este tipo de casos. Fíjense que ahí vamos avanzando, poco a poco. Miremos otro, no, que da dos capturas. Mando un mensaje que me diga anteriormente del resultado que yo mandé para diferenciar un programa de otro, si estoy utilizando en una misma varios resultados. Si yo le digo ahora para capturar un dato flotante, en esto insertar la longitud del primer cateto, para la evaluación de insertar la longitud de un cateto. Después le digo otra variable para insertar la longitud del segundo cateto, float, tipo de dato flotante, igual que el ejercicio anterior. Y defino dos variables, cateto A, mire que está con raya al piso, underscore, cateto B, para identificar que son dos variables, y hago para obtener la hipotenusa, que ustedes ya lo están deduciendo por simple vista. Entonces, esta es la variable que va a ser el resultado de la hipotenusa. Entonces, cojo el cateto A que capturé acá, lo elevo al cuadrado, más el cateto B, lo elevo al cuadrado, y todo esto elevado por 0.5. Entonces, la longitud de la hipotenusa es hipo, que es la variable acá, y me da el resultado. Básicamente, dependiendo de lo que yo le capture en el cateto A o cateto B, me va a dar el resultado esperado. Estamos haciendo, vuelvo y digo, un programa secuencial, todavía no hemos hecho prueba lógica, donde yo capturo datos por pantalla, haga una operación e imprima los resultados. Eso es lo que estamos haciendo. Miremos acá ya un programa que tenga muchas cosas. Piensa en la importancia de ir documentando. ¿Cómo se documenta el código? Con el signo número. Entonces, importante en tus desarrollos, si pueden aquí en la parte superior, pues dar el enunciado de su ejercicio para que ustedes tengan la guía de lo que están haciendo. Solicitar al usuario que ingrese su nombre a utilizar. Bien, lo estoy documentando, pero a nivel de programador, porque a nivel de usuario él va a ver lo que está entre comillas. Por favor, ingrese su nombre, lo que le va a decir el sistema cuando yo ejecute como usuario el programa. Si yo no le capturo aquí nada, uno no va a saber. Uno tiene que crear los programas con buena información para que el usuario sepa qué es lo que capture. Si uno trabaja un frontend o un backend, dependiendo, que mande resultados por pantalla, capture datos, hay que ser muy claro en lo que el sistema le va a pedir. Aquí, por favor, ingrese su nombre, input, y ese nombre se va a llevar a la variable nombre. Mire que es un nombre mnemónico. Solicitar al usuario que ingrese su edad y convertir la entrada a un entero. Ingresa su edad, tipo entero, mire. Ahí no es flotante. Y lo captura la edad, porque la edad no se captura sino 5 años, 20 años, 30 años, 50 años. Nunca se le da decimal. Solicitar al usuario que ingrese un número decimal y convierta la entrada flotante. Entonces, miren, la float ingrese un número decimal y lo dejo en decimal. Solicitar al usuario que elija una opción de un menú, miren, hacer un menucito. Ustedes en sus programas de pronto me van a hacer un menú. ¿Cómo se hace? Elija una opción. Print 1. Con la opción 1, saludar. Con la opción 2, calcular algo. Obviamente que aquí tiene que haber una prueba lógica para escoger qué es lo que va a hacer uno, si el 1 o el 2, que eso lo van a ver. Opción 1, input, ingrese el número de opción elegida. Entonces eso queda en la opción. O sea, esa opción va a ser para que capture el 1 o el 2. Después dice, solicitar al usuario que ingrese una cadena sin mostrarlo en pantalla. Entonces, ingresa tu contraseña. Aquí capturo la contraseña. Mostrar la información ingresada por el usuario. Entonces, print, hola, imprime el nombre. ¿Cuál nombre? El que le capturé aquí arriba. Tu edad, ¿cuál edad? La que le capturé aquí arriba. El número decimal ingresado. ¿Cuál número decimal? El que le capturé aquí arriba. Ahora viene la parte interesante, lo que les decía del menú. Realizar acciones en función de la opción elegida. Entonces, como yo capturé aquí en el input una opción, ¿sí o no? Y aquí le estoy diciendo para que el usuario vea si quiero saludar o calcular algo, yo le digo, sí, viene la prueba lógica que ustedes trabajaron en PSI, desde la parte algorítmica. Sí, if opción es igual a 1, haga algo. ¿Y qué es ese algo? Hola,
nombre que capturó aquí arriba, lo va a imprimir. Opción 2, ¿qué es la opción 2? Calcular algo. Entonces aquí iría a hacer algo. Aquí podían dentro de esta línea hacer cálculos, sume, reste, cálculo de IVA, retención, todo lo que tienen que hacer en los ejercicios que tengan de tarea. Aquí tendrían que hacer operaciones. O aquí también podían hacer operaciones. Aquí simplemente a manera de ejercicio estamos mirando dos impresiones. Si se va por acá, si es uno lo que yo le capturé en opción, me va a decir hola con el nombre que yo le capturé. Y si yo le digo 2, pues va a ser algo que en este caso es hacer unos cálculos, pero no los tengo definidos porque no sé de acuerdo al ejercicio, pero sí me va a imprimir un pantallazo que dice realizar cálculos. Y si no, ni es esta, ni es esta, se va por el else y me dice opción no válida. Interesante. Y por último, mostrar la contraseña en pantalla, solo la longitud. Entonces va a imprimir la longitud de la contraseña. O sea, si yo le quité tantos caracteres, él me va a mostrar la longitud de esa contraseña. Miren que este ejercicio es muy bueno porque nos va a permitir entender un programa en secuencial con una serie de pasos hasta cuando llega una prueba lógica. Esa prueba lógica me va a permitir determinar, de acuerdo a lo que yo capture, en este caso, en un menú, la opción a tomar según el caso, dependiendo si le digito 1 o 2 o 3 o 4 según el caso. Esto es importante para sus desarrollos que van a tener en la tarea y en el sector de desarrollo ya en un programa ya de producción. Ahora, dentro de esos operadores de las pruebas lógicas está el igual, el desigual, el mayor que, el menor que, el mayor igual que, el menor igual que. Entonces, si yo le digo 5 es igual a 5, pues él se va a ir por encima de decir que si estos son variables y están contenidos dentro de esas variables el 5, pues se va a ir por la opción verdadera. Y si le digo que 5 es diferente de 3, pues también va a decir que sí se va a ir por la opción verdadera. Y si 5 es mayor que 3, porque esto pueden ser datos de variables, se va a decir 5 es mayor que 3, pues me va a irse por la opción verdadera. Y si 5 es menor que 3, pues se va a ir por la opción falsa. Y si 5 es mayor o igual que 5 sí se cumple porque es mayor o igual, es true. Y si 3 es menor o igual que 5 es true. Fíjense que aquí estoy con datos numéricos, pero podrían ser variables en una prueba lógica que se irían dependiendo por qué lado se irían, como lo vimos acá, por qué lado se iría de la prueba lógica. Importante que lo tengamos muy claro estos conceptos. Miremos acá, pruebas lógicas, pero a partir de una impresión. Si yo le digo x es igual a 10 y y es igual a 5, y yo le digo x es mayor que y, x mayor que y, me va a salir que true. Y si yo le digo x es igual que y x igual que y, va a salir que falso, porque miren que no son iguales. Si x es menor o igual que y, fíjense, aquí lo va a mostrar, x menor que y, pues me va a dar falso, porque no se cumple. Y esta sería la salida, miren, de este programita. Con una prueba lógica, mandándola desde la cadena de impresión, haciendo la prueba lógica de las variables, básicamente para obtener esos resultados de la operación, que esto es algo muy interesante que maneja Python y que lo formateo para que se vea de esta forma, en una forma clara. Tenemos los operadores lógicos, en este caso, como expresiones relacionales. Ojo, esos son los operadores relacionales, que son el AND, OR o NOT. Entonces, conjunto, en conjunción, acuérdense, álgebra, 5 mayor que 3 AND, 5 menor que 10 true. Da como resultado. En disyunción, 5 mayor que 3 OR, 5 mayor que 10 true. Y la negación niega esto. 5 mayor que 3 lo niega, entonces va a salir falso. Habrá situaciones en que tienen que utilizar los operadores relacionales. Muy bien, miremoslo acá. Si tenemos que A es igual que 10 y B es igual que 20, entonces podemos decir que esta operación me da true, de acuerdo a esto me da false, y de acuerdo a esto me da true. Mire cómo se utiliza aquí el AND y el OR. Le digo A mayor que 5, AND, B menor que 3. Esta va a ser la operación, esta es la forma de visualización. Y si yo le digo, esta es la visualización y esta es la operación, A mayor que 15 OR B menor que 15, si se cumple alguna de las dos, mientras que aquí tienen que cumplirse las dos expresiones para que sea true. Importante, y esta es la salida. Esas son cosas importantes dentro del desarrollo en las operaciones.
operadores. Tenemos los operadores de comparación. En este caso, el orden de prioridades por operador, las operaciones de suma, resta, exponente, las que ya vimos, multiplicación, división, módulo, más o menos en binario. Y los relacionales, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual, o igual o diferente. Importante todas estas cositas. Tenemos las estructuras condicionales, el if, lo que vimos hace un rato, el código si se cumple la condición. En este caso define una variable si la edad es igual a 18, entonces pregunto si la edad es mayor o igual que 18. Entonces si se va por el lado que sí dice que eres mayor de edad. Acuérdense que este 18 puede ser tomado de una captura en pantalla con input de una variable y le pregunto sobre una edad que puede estar quemada, que no es una buena práctica. Acuérdense que cuando ya empiecen la programación en bases de datos y demás, no es bueno quemar el código, sino que sea capturada. Para este escenario, como es una constante, que es para ser mayor de edad tiene que ser 18, entonces es necesario definirla como constante y pregunto que si la edad que yo capture aquí es mayor que esta constante, que es 18, pues va a ser, se cumple esta condición mayor o igual, eres mayor de edad. Cosas muy importantes dentro de los temas de programación. Aquí podemos ver el ejercicio de la prueba lógica. Una estructura if-else con una condición, si no es verdadera, se puede ejecutar en un bloque alternativo usando el else, como lo vamos a ver acá. Define una variable edad que pudo haber sido capturada con el input, que es lo que ustedes tienen que hacer en la mayoría de ejercicios, y esa variable edad, pregunto, si la edad es mayor que igual que 18, eres mayor de edad. En caso que no se cumple, eres menor de edad. Importante, prueba lógica, si se cumple por acá, pues va a cumplir diciéndole que eres mayor de edad. Pero si no se cumple, en este caso sería eres menor de edad porque le capturé 16. Por simple deducción se observa. Muy bien. Esta es una estructura if, if, else. Es más compleja. Hay varias condicionales, puede usar el if cuando hay más de una, con la abreviatura el if, puede para evaluar múltiples opciones. Tenemos una variable capturada, en este caso una constante, que le capturé 75. Claro, pero ¿qué pasa? Si fuera capturada con el input, entonces iría dependiendo, yo aquí lo puedo mirar por dónde se va a ir, pero dependiendo de lo que yo le capture, por qué prueba lógica se va a ir. Entonces, si yo le capturo 75 y hago la primera pregunta, la nota es mayor o igual a 90, o sea, 75 es mayor o igual que 90, pues obviamente no. Entonces no se va a ir por acá, se va a la siguiente pregunta. ¿75 es mayor a 80? Tampoco. Me voy por acá. La nota, o sea, 75 es mayor o igual que 70, sí. Entonces, aprobado. Y no va a entrar ni aquí, porque ya y se sale de este ciclo. Sería la siguiente línea que hubiera aquí de la 11 en adelante. Importante. Fundamental entender que las pruebas lógicas son fundamentales dentro de una estructura de desarrollo. Hay ciclos repetitivos, que eso lo vamos a ver en la siguiente. Hay programación secuencial que viene de una secuencia. La prueba lógica, dependiendo por dónde se vaya, él va a romper hacia dónde va. Y los ciclos repetitivos que se pueden incluir o mezclar con pruebas lógicas, dependiendo del caso, que eso es algo importante. Entonces aquí tenemos que tener cuidado como si la asignación de los valores, el igual igual, si es verdadero o falso. Bueno, cuando es diferente, está la opción de asignación de un valor. Cuando es desigual, esta es la forma. Entonces, valor, si var es diferente, es el signo para manejarlo diferente de cero, para que me dé true false. Algunos elementos, como lo vimos, por ejemplo, en el caso si el clima es bueno, o tomo una decisión de ir a caminar, si hay boletos disponibles, en caso que no, ir al cine, o puedo hacer mesas libres a almorzar, o jugar ajedrez, para hacer diferentes tipos de preguntas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, si yo le digo age, ¿cuál es la edad? Entonces yo le capturo en la variable edad y le pregunto, si la edad es menor que 18, eres menor de edad. En caso contrario, eres mayor de edad, pero ya capturando los datos desde la pantalla, con el input, mírenlo, importante, y ya manejo una constante preguntando que si esa edad capturada es menor que 18, eres menor de edad. Elementos importantes de trabajo. Otro ejercicio.
Escribe un programa que almacena la cadena de caracteres, la contraseña de una variable y pregunte al usuario por la contraseña, imprima por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada. Entonces yo le digo, key contraseña, key es para como manejar la contraseña, ¿no? Key. Y le digo password, que es el nombre de la variable. Introduce la contraseña. Key, ojo, contraseña, pregunta si el usuario la contraseña imprimida por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide o guarda la variable sin tener en cuenta mayúscula o minúscula. Entonces, si key password lower, para que sea aquí mayúscula o minúscula, entonces imprime la contraseña coincide con la que yo le capturé acá. Si no, la contraseña no coincide. Mire que esta es una forma de manipular la contraseña. Son funciones que van a ir aprendiendo en el desarrollo. Aquí hay otro ejercicio, alumnos de un curso que se han dividido en dos grupos, A y B, de acuerdo al sexo y el nombre. El grupo A está formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los nombres con un nombre posterior a la N. Y el grupo B por el resto. Escribe un programa que pregunte al usuario si el nombre y sexo y muestre por pantalla el grupo que le corresponde. Entonces, tenemos por captura con input, ¿cómo te llamas? Captura el nombre, cuál es el sexo, M o F, gender, y pregunto, gender es igual a M y hago una prueba lógica, mire, otra, una anidada. ¿Qué es esto? Dentro de esta prueba hay otra. Entonces, si gender, o sea, en este caso es M, le digo el name.lower para que sea minúscula, minúscula o mayúscula, es menor que M para que lo identifique. Es una forma de validarlo. Pertenece al grupo A. De lo contrario, al grupo B. Pero no es M. Entonces, mire que aquí esta se va por acá, en caso de que no sea M, sino en el otro H. Pregunto, name lower, mayor que N, entonces pertenece al grupo A, y de lo contrario pertenece al grupo B. Y en caso de terminar por cualquier lado que se vaya, va a imprimir tu grupo es el grupo que le haya asignado, se haya ido por acá, o se ha ido por acá, o se ha ido por acá. Es un código muy interesante de un código o un ciclo, en este caso, una prueba lógica, en el cual tiene una prueba lógica anidada, se llama. Muy bien. Vamos a mirar, antes de entrar acá, para terminar, miremos acá algunos ejercicios ya en ejecución. Si, por ejemplo, este que vimos de inicial, aquí ya lo ejecuta, mire, soy docente. Vamos a mirar aquí a otro. Está mi nombre es Python, este lo vimos ahorita, lo ejecutamos, me dice mi nombre es Python. Vamos a mirar, son muchos ejercicios que hicimos hoy, mire cómo se arma haciendo la concatenación. Aquí en la parte yo le puedo decir CLS para que me limpie la pantalla abajo y me deje limpio para poder trabajar. Mira, aquí me imprime mi nombre es Python y arma de esta forma la concatena la salida. O este que tenemos si es verdadero o falso, true false, que fue los que expliqué, mire, nos da true false. O el de exponente, aquí me da el resultado que es 256, donde estamos validando que lo que expliqué esté muy claro. Tenemos el ejercicio número 6, donde hacemos esta impresión de esta orden de prioridades y me da como resultado 10, muy importante. Tenemos este código que fue el más larguito que expliqué, mírenlo, aquí está. Ingrese tu nombre, tu edad, ingrese el número, vamos a ejecutar lo que fue el que expliqué hace un rato. ¿Qué pasa ahí? Primero me dice, por favor ingrese su nombre. Entonces yo escribo mi nombre. Acá, Felipe, tu edad, de un número decimal, coloquemos que yo quiera. Viene la prueba lógica, saludar. 2, en este caso, como le dije, calcular, saludar, entonces ingresa tu contraseña. Voy a colocar cualquier cosa y mire lo que él imprime. Interesante, basado en el código. Entonces ingresa, hola Felipe, tu edad es 61, tu número decimal ingresado es 120.000. Hola Felipe, la longitud de la contraseña es 4. Fíjense que funcionó perfecto la parte secuencial del código, incluyendo la prueba lógica cuando le dije qué opción quiero. Importante. Vimos el ejercicio. Vamos a mirar algunos ejercicios de la tarea. A ver si tengo aquí este. A ver si aquí está el de temperatura. Miren este temperatura.
Miremoslo acá. Construir un programa que permita calcular el grupo de generación al cual pertenece una persona. Para este debe solicitar la edad y, dependiendo del rango de edades, mostrar a qué grupo pertenece. Edades: grupo generacional menor o igual a 12 años niños, 13 a 17 adolescentes, 18 a 34 joven, 35 a 63 adulto y de 63 adulto mayor. Miren lo importante de esto. Yo tengo la variable definida edad. Como les expliqué, voy a capturar un entero porque la edad es entero y le voy a decir ingrese la edad de la persona. Esto ustedes en todos los ejercicios tienen que capturar las edades. Aquí lo comentaré: declara la variable de edad de tipo entero. Viene la prueba lógica interesante, como le expliqué. Primera, para meter los rangos, miren, esto les sirve mucho porque van a ver muchos ejercicios de rangos con conectores, con los elementos de conectores relacionales y lógicos. Entonces viene la edad. Si la edad es mayor o igual a 1, primer rango, y la edad es menor o igual que 12, pertenece al grupo de niños. Primera prueba lógica. Vamos con la siguiente. Imprime, ¿no? Pertenece al grupo de niños. Siguiente prueba. Si la edad es mayor o igual a 13 y menor o igual a 17, pertenece al grupo de adolescentes. Y así sucesivamente. Si la edad es mayor o igual que 18 y la edad es menor o igual a 34, pertenece al grupo joven. Fíjense que es AN, porque si fuera O, quiere decir que uno de los dos. Entonces es importante que tengamos eso muy claro. Entonces, ahora, si la edad es mayor o igual que 35 y la menor o menor o igual que 63, pertenece al grupo de adultos y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la edad que yo le capture aquí en el input, él va a irse por donde debe de irse. Ejecutemos. Ingrese la edad de la persona. Coloquemos 25. Pertenece al grupo de joven. Funcionó perfecto. ¿Por qué? Porque la edad de 25 está entre este rango, entre la edad de mayor y 18 y menor a 34. Ejecutémoslo de nuevo. Pongamos 56. Pertenece al grupo de adultos. Perfecto. Coloquémosle 2. Pertenece al grupo de niños. Quiere decir que mi programa funcionó muy bien. Ejercicio que realmente muchos de los ejercicios de los que estén utilizando la prueba lógica lo van a ver. Y los que escuchen la grabación, pues van a ver esto. Miremos por aquí si hay el de notas. Si yo tengo que capturar si ingreso una nota para saber si el alumno pasó o perdió. Defino una variable, nota definitiva de tipo flotante, ingreso la nota, hago la captura con el input, hago la prueba lógica. Si la nota definitiva es menor que 3, aprobado. Si es igual, aprueba el curso, pero con un desempeño regular. Si la nota definitiva es menor de 4.5, aprueba el curso, pero con un desempeño bueno. Pero si está por encima de todo esto, aprueba el curso de desempeño superior. Entonces hagámoslo a la prueba. Fíjense, tan sencillo utilizando las famosas pruebas lógicas. Hay que entender. Perdón. Muy bien. Empecemos. Ingresa la nota definitiva, por ejemplo, 2. Aprobado el curso. Démoslo de nuevo. 5. Desempeño superior. Está haciendo las pruebas lógicas perfecto. Coloquemos 3. Ha aprobado el curso, pero con un desempeño regular. Fíjense que dependiendo la nota que yo le capture, va a validar en la prueba lógica por dónde se debe ir. Importante. Por último, miremos el de las temperaturas. Ahí salieron beneficiados los que les tocó estos ejercicios. En la escuela de Campa de la UNAD está desarrollando un estudio para verificar el cambio climático en su ciudad. Para esto le ha pedido su ayuda en la construcción de un programa que solicite las temperaturas de los últimos 5 días y muestre el promedio de temperaturas. Si el promedio es mayor o igual a 22 grados, debe informar que el clima es cálido; si es menor, que es frío. Algo importante para los que ya programan de pronto fuerte, aquí estoy capturando repetidamente 5 temperaturas. Yo puedo hacer un ciclo repetitivo, pero quiero hacer la claridad. Eso es un tema que no lo vemos en este corte. Tarea. Entonces, por eso no lo hago así, porque dicen, no, profe, pero ¿por qué no hace un for, un ciclo? Sí, pero no es el objetivo. Eso lo vemos en la siguiente tarea. Entonces, por eso capturo, miren, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4, 5. Hago suma de las temperaturas, miren,
y las dejo en la variable suma de temperaturas. Miren lo sencillo. Calcula el promedio de temperaturas. Cojo la sumatoria que me dio acá, lo divido en 5 y me da el promedio de las temperaturas. ¿Correcto? Muestro en pantalla y una vez imprima el promedio, verifico el clima según el promedio de temperatura. Te hago la prueba lógica. Si el promedio es mayor de 25, perdón, que 22, el clima es cálido. De lo contrario, es frío. Una prueba lógica sencilla. Fíjense lo fácil de ese ejercicio. Hay que entenderlo. Vamos a hacer la ejecución. Entonces, temperatura 23, 12, 35, 40, 5 grados. Y mire lo que da. El promedio de temperatura de los últimos 5 es de 23 grados. El clima es cálido, de acuerdo al promedio. Fíjense tan interesante. Eso es importante. Para terminar nuestra web del día de hoy, voy a explicar rápidamente el tema de la IA. Y esto quiero ser muy claro y para los que de pronto llegaron un poquito después de la hora de inicio de la web conferencia, la importancia de la IA toca sí o sí utilizarla en ciertos procesos, pero no acostumbrarnos al famoso copy-paste porque nos estamos engañando nosotros mismos y vuelvo y lo reitero. Voy a dar unos lineamientos muy claros. Esto no lo había hecho en ninguna web conferencia. Yo llevo varios años acá dictando esta web conferencia sobre programación, pero creo la necesidad como ingeniero y con esta experiencia de más de 30 años en desarrollo, en empresas y demás, la importancia de que meternos en la tecnología y hacerlo bien. Entonces, el uso de la IA como aprendizaje en programación de impacto, y ese es un objetivo que me planteé muy interesante, como el desarrollo de software no solo se requiere aprender a programar, sino también comprender la lógica detrás de cada solución, o sea, hay que tener lógica. Python es un lenguaje ampliamente utilizado en el desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos debido a su simplicidad y poder, algo importante. Y cómo la inteligencia artificial como ChatGPT, Blackbox, la china que salió, Variabin, todas esas han convertido en un asistente valioso para los programadores. Asistente, ojo con lo que digo, asistente, más no hágame. Vuelvo y digo, para los que no estaban, van a hacer una prueba lógica, van a hacer cualquier cosa y se apoyan en eso. Y si un día van a entrar a un trabajo y les hacen una prueba técnica y como se acostumbraron a trabajar a la fácil, van a engañarse en ustedes mismos. ¿Cómo usar esta herramienta como apoyo sin reemplazar el proceso de análisis y razonamiento lógico de ustedes? Importante. No como sustituto del pensamiento lógico. La IA es el proceso de enfocarse explícitamente en ayudar a la comprensión de los estudiantes, pero no reemplazar su capacidad de análisis. Esto es importante. Entonces, ¿cómo usar la IA de manera efectiva? Para aclarar dudas, para entender diferentes enfoques, para recibir sugerencias de mejora. Porque ustedes pueden tener, un desarrollo puede tener muchos planteamientos, cojan el mejor. Yo desarrollé en Oracle, por ejemplo, yo trabajé con una EPS, como les decía, y tenía muchos planteamientos porque yo manejé desarrollos en Oracle con Powell Builder y me tocó hacer miles de desarrollos, procedimientos almacenados, desarrollé con C#, con Java, con muchas cosas, y me tocó tener esto, sugerencias de mejora, cómo optimizar mejor el código. ¿Cómo no usar la IA? Esto es lo que ustedes no deben hacer, pedir que haga todo el desarrollo sin entenderlo. Copiar y pegar el código sin analizar la lógica del problema. Depender de la AI sin realizar pruebas y validaciones propias. Uno se da cuenta. Y ustedes cuando hagan en un proceso laboral, eso se da cuenta el ingeniero técnico de recurso humano o el que sea asignado para sus pruebas. Entonces no se vayan a engañar ustedes. Porque es importante aprender la lógica de programación, analizar el problema, entender sus requerimientos, definir las reglas de negocio, que dictará el comportamiento del programa. Eso es lo que ustedes deben leer en los programas que les estoy dejando en cada grupo de desarrollo que tienen que hacer. Diseñar soluciones mediante estructuras de control como variables, condicionales, ciclos, cuándo se usan, cuándo no, de acuerdo a las lecturas que ustedes hagan. La IA, un aliado, no un sustituto. Importante. La IA puede ser de gran ayuda en la programación cuando se usa correctamente. Algunas formas en las que puede ser útil, incluyendo explicación detallada de conceptos difíciles. No entiendo la prueba lógica. Le dicen a la I, deme un ejemplo. Ah, listo. Este punto no lo entiendo. Acláreme, deme un paso a paso. Eso es una buena forma. Sugerencias para mejorar el código. Ayúdame a depurar errores y buenas prácticas. Pero la IA no debe usarse para copiar y pegar código sin entenderlo. La lógica de cada programa debe ser diseñada y validada por el ingeniero.
sea, deben entender lo que usted, no pasar entero. Sé que muchos de ustedes, vuelvo y digo, puede ser ojalá casos muy pocos, están acostumbrados al copy-paste. Tengo mi mejor amigo, mi mejor amiga y él me hace, no, no se engañen ustedes mismos, porque tarde o temprano la misma vida le cobra a uno. Yo como docente de muchos años, que trabajé en el sector productivo, porque yo dictaba clases casi siempre en la noche y en el día, hasta estos últimos años me dedicaba solamente a la academia, les puedo decir que tarde o temprano la misma vida en el desarrollo de las cosas, y uno no ha sido claro y honesto en ese proceso. Temas claves de la programación en Python. A lo largo de este proceso aprender conceptos fundamentales. La IA puede ayudarnos a entender mejor temas como variables, constantes, desarrollo secuencial, captura de datos, impresión de datos, estructuras de datos, listas tuplas, funciones en Python y su uso. Cada uno de estos temas es clave para construir programas y soluciones, problemas reales. Antes de empezar a programar, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Por qué es importante diseñar la lógica del código antes de programar? ¿Cómo crees que la IA puede ayudarte a entender, mejorar la programación? ¿Qué estrategias puedes usar para asegurarte que realmente comprendes el código que escribes? Entonces, vamos a ver un tema rápidamente. Es un tema de muchas horas, pero hice un resumen porque yo dicto inteligencia artificial, analítica de datos, no solo aquí, sino en otras universidades, y tomo esa gran experiencia para que ustedes la puedan aprovechar. Y en este tema tenemos que hablar de lo que son los prompt y por qué es importante. ¿Qué es un prompt? Es la estructura o pregunta que le damos a la IA, como ChatGPT, por ejemplo, para obtener una respuesta específica. La calidad de la respuesta depende de qué tan claro y detallado sea el prompt. En el contexto de aprendizaje en Python es bueno un prompt puede ayudar a los estudiantes a entender conceptos, mejorar su código y recibir explicaciones detalladas sin caer en el error de copiar y pegar. De nuevo les digo, código sin comprensión. ¿Cómo crear un buen prompt para entender Python? Para aprovechar la idea en la programación es importante formular preguntas adecuadas. Un buen prompt debe ser específico, no solo preguntar, explíqueme Python, eso es absurdo, sino indicar qué concepto en particular quieres entender. Contextualizado, si estás trabajando con condicionales, menciona ese contexto en la pregunta. Ejemplificado, si es posible, agrega un pequeño fragmento de código para que la IA lo analice, oriente el aprendizaje en lugar de pedirle el código completo. Ojo, pedir explicaciones o guías paso a paso fundamental. Ejemplos de prompt utilizados para aprender Python. Esta es la parte importante, muchachos, para que ustedes lo hagan. Aprender sobre variables y constantes. Un mal prompt. ¿Qué es una variable en Python? Nada, no, así no es. Un buen prompt, explíqueme qué es una variable en Python, con ejemplos prácticos, diferentes tipos de datos como enteros, cadenas y listas. Esa es una buena forma porque estoy entendiendo, estoy analizando. Él me está construyendo mi educación. Comprender el desarrollo secuencial, un mal prompt. Deme un ejemplo de código Python. No. Buen prompt, explíqueme cómo funciona el desarrollo secuencial en Python con un ejemplo paso a paso, donde el primero se capturen datos, luego se producen y finalmente se impriman los resultados. Qué buen prompt, ¿sí o no? Captura e impresión de datos, un mal prompt. ¿Cómo uso input y print? Grave. Buen prompt. Explícame cómo funciona la captura de datos con input, la impresión con print, con ejemplos en que se pidan datos al usuario y se muestren en pantalla de manera ordenada. Entender pruebas lógicas simples anidadas, un mal prompt. Escribe un código con if en Python, un buen prompt. Explícame cómo funcionan las pruebas lógicas anidadas en Python con un ejemplo en el que se clasifique la edad de una persona en un niño, adolescente, adulto y adulto mayor, por ejemplo, y así. Y eso no solamente para la programación, para cualquier área del conocimiento. En cualquier carrera, yo tengo que apoyarme para ser buen. Hoy en día ustedes están a otro nivel como futuros programadores. ¿Por qué? Cuando yo estudié no existía esto, le tocaba uno ir aquí en Bogotá a la Luis Ángel Arango a buscar los libros, sacar fotocopias, para buscar conceptos de esto. Hoy en día con esto ustedes tienen esa facilidad, más no quiere decir que los libros, yo todavía estoy afiliado a las bibliotecas Luis Ángel Arango aquí en Bogotá y me traen los libros aquí a la casa porque los libros van a ser irreemplazables. Vamos a hacer una práctica rápida para terminar. Definición de una variable de variables y constantes. Objetivo, comprender la diferencia entre variables y constantes en Python.
Su uso correcto. Prompt para IA. Explícame de manera detallada qué es una variable en Python, cómo se diferencia de una constante, incluye ejemplos de código con distintos tipos de datos, enteros, flotantes, cadenas, booleanos. También explícame con convenciones existentes en Python para declarar constantes y para que este lenguaje no existan constantes estrictas. Ejemplo, respuesta esperada. Explícame clara de qué es una variable diferente entre variable constante, código ejemplo con tipos de datos. Entonces, mire lo que ocurriría. Si yo estoy en ChatGPT y hago eso, él me va a responder basado en lo anterior. ¿Qué es una variable en Python? Una variable es un espacio de memoria donde almacena valor que puede cambiar durante la ejecución del programa. En Python las variables se crean asignando un valor a un nombre utilizando el operador y ahí va el ejemplo. Ahí ven el ejemplo. Ese código le dicen copiar y ahí sí lo pegan, pero ya entendieron. Mire, aquí está el tipo de dato, la salida, la variable tipo flotante, la salida. Él me está mostrando qué está ocurriendo en el comportamiento. El día que yo tengo una prueba técnica en una empresa, yo ya tengo claro cómo construir las variables, cuáles son las salidas de la variable, porque no vas a tener la prueba, esta que me ayude, porque la prueba lógica que le van a hacer en la empresa, en el sector productivo, no le van a dejar hacer esto. Tiene que usted aprender, que esa es la misión de aquí, aprender. Práctica 2. Explícame cómo se capturan los datos de usuario en Python utilizando input. Muéstrame ejemplos en los que el usuario ingresa diferentes tipos de datos, cadenas de texto, números enteros, número decimal, y explícame cómo convertirlos correctamente. Además, cómo podemos manejar errores si el usuario ingresa un dato incorrecto. Mire qué buen prompt. ¿Qué me da como resultado? Miren al lado izquierdo. Captura de datos en Python con input. La función input se usa para capturar bla, 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 bla. Ahí les va explicando. Ejemplos. Captura de conversión de datos. Mire, de una vez imprima. Ahí me da el valor ingresado. El usuario no es convertido con input, devuelve una cadena. Ejemplo de una salida. Capturado da otro ejemplo de número entero, para capturar un número usando entero, int, para convertir datos de entrada. Me da el ejemplo, cómo convertir, y me da la salida. Última, práctica 3, desarrollo secuencial. Comprender cómo se ejecutan instrucciones en orden aquí. ¿Y el prompt cuál sería? Explícame qué significa el desarrollo secuencial en Python. Proporcióname un ejemplo de código en el que se ejecuten varias instrucciones en orden, sin estructuras condicionales o repetitivas. También dime, ¿qué pasaría si cambiaras el orden de ejecución de las instrucciones? Entonces dice aquí, desarrollo secuencial. El desarrollo secuencial y me explica dónde se rompe. Las instrucciones se ejecutan en orden de arriba hacia abajo. Hay instrucciones if, else, ni bucles for, while en la base de cualquier programa antes de incluir la lógica avanzada. Y viene el ejemplo. Ahí está el ejemplito. Tan, tan, tan. Y van entendiendo. Bienvenido al programa Cálculo de área de un triángulo, captura de datos, cálculo de área, impresión de resultados. Un programa secuencial. Fíjense qué tan interesante es trabajar estas temáticas, muchachos. Y esto, pues, como les decía, es la primera vez que a un grupo les tocó a ustedes, porque eso se metió muy fuerte, se metió esta IA y tenemos que usarla. Muchos de ustedes, sus compañeros la han usado y la están usando mal. Entonces se están acostumbrando a malas prácticas. Entonces, mi buena intención de ustedes como futuros desarrolladores fuertes en la tecnología en desarrollo de software es que hagan las cosas bien, sean buenos programadores. Y en día que tengan una prueba técnica, sean tan eficientes porque se han apoyado en ella, no solamente nosotros como docentes que los guiamos a hacer estos desarrollos de las diferentes temáticas, no solamente ahorita en algoritmos y programación, sino que el día que lleguen a bases de datos lo van a necesitar y cómo debemos hacer esas buenas prácticas de utilizar la tecnología. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos 5 minutos, porque como les digo, tengo otra web conferencia ahorita. Ana Griselda, te escucho. Después Albeiro. No te escucho, Ana Griselda, por favor. Aló, aló. Como que tienes problemas. Entonces, Albeiro, por favor, me habla. Albeiro. Profe, buenos días. Buenos días, Albeiro. En el programa de captura de la edad, por default, él asume que es entero, ¿verdad? El dato que se captura. Sí, señor. No, el que Sí, toma el tipo de dato
Si usted le captura un número entero, pues le va a tomar entero. Si usted le captura un decimal, pues lo va a tomar decimal. Ah, ok, o ¿Correcto? sea, pero no trunca la parte decimal enseguida, porque entonces sería una edad errada, ¿no? Ah, no, porque usted, si usted quiere validar a que sea solamente decimal, tiene que definirla, perdón, si usted quiere que solamente sea entero, pues la defina como entero, ¿correcto? Eso es una muy buena pregunta. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. A ver, Muchas Ana Grisela, ahora sí te escucho. Cuenta. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que he tenido problemas con la página de Visual Studio Code. Lo que pasa es que cuando entro a la página me dice que está bloqueada y no me deja ni descargar Listo, Visual ni me deja descargar. hagamos una cosa, Ana ¿Sí? Grisela, son cosas muy particulares en el caso de tu equipo, lo que sea. Con mucho gusto el martes me contactas en la mañana, porque es la hora que yo atiendo de 8 a 12, y hacemos Por Teams. una llamada en Teams y me muestras si te soluciona el problema. Lo mismo para cualquiera, me Listo, escriben que profe. tengan algún Muchas inconveniente. gracias. Con mucho gusto. Ok. ¿Alguno más? Muy bien. En ese orden de ideas, mire, esta grabación de aquí a mañana, porque ahorita tengo la otra web, la voy a publicar. Espero que les vaya muy bien en los ejercicios. Pienso que abarqué muchos temas. Me disculpan que mucha teoría, mucha lectura, pero lo creo necesario porque son muchos conceptos. Y es fundamental que, como les dije, aprovechen el tema de la IA que vi en este contexto para que la puedan utilizar no solamente a nivel de aquí de la materia de algoritmos y programación, sino en cualquier conocimiento de lo que están estudiando. Y vuelvo y reitero, no, sino como apoyo, no como que le haga la tarea, sino como apoyo. Entonces quiero dejar esa muy buena reflexión a todos ustedes. Ustedes no siendo más, nos veremos en la siguiente web conferencia. Los que tengan dudas, recuerden que eh, se hará otro CIPA la próxima semana. Estaremos pendientes de la fecha para que resolvamos casos ya muy puntuales de los ejercicios con el de ingeniero Johan Gordillo, que es excelente desarrollador también. Entonces estaremos en contacto. Entonces que pasen muy buen día.